Hola, vamos a empezar con la introducción a las clases de evolución. Vemos esta imagen. Esto es lo que respondió una inteligencia artificial cuando le preguntaron qué era la evolución y cómo continuaría la evolución humana. Bueno, existen muchas acepciones de lo que es la evolución, pero es algo que siempre nos hemos preguntado: ¿por qué existen tantas especies? ¿Por qué tienen las características que tienen? ¿Por qué comparten algunas? ¿Por qué hay un código genético universal? Esto se preguntó cuando se había avanzado en el conocimiento de la biología. ¿O por qué hay crossing over? Porque el crossing over sería una fuente de error, porque puede romperse mal los cromosomas y fusionarse de manera que quede un pedacito cortado o un pedacito extra. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué hay especies que solo se encuentran en una determinada región, como en el hemisferio sur? Por ejemplo, las araucarias. Si las araucarias podrían crecer bien en el hemisferio norte. Y así muchísimas cuestiones en cuanto a la distribución de los organismos en el planeta. Podríamos decirle la biogeografía. ¿Por qué están ubicados de esa manera y no están ubicados en cada ecosistema en donde podrían prosperar? ¿Cómo comenzaron a caminar erguidos los primeros humanos? La cuestión de cómo evolucionó la capacidad mental en los humanos y todas las características que son exclusivas de la especie humana también ha sido fuente de cuestionamientos por parte de la filosofía primero y la ciencia después. También, fíjense esto, estas son alas de mariposas, dibujos que hay en las alas de las mariposas que han sido fotografiados y se parecen, por casualidad, ¿no es cierto?, a letras del alfabeto. Fíjense que hay todas, incluso hay números dibujados. Entonces, algunas cosas así motivaron, o la imaginación humana ha motivado a preguntar si existe un orden para la vida. También la observación del cosmos planteó las mismas preguntas. Hay, en la evolución biológica, hay muchos prejuicios, porque la palabra evolución no tiene la misma acepción cuando hablamos de evolución biológica que cuando hablamos de evolución. Por ejemplo, evolución del conocimiento de una misma persona, de la madurez, la evolución respecto de una enfermedad, si se recuperó de una enfermedad, no es lo mismo en absoluto a la evolución biológica. ¿Y cuál es la importancia del estudio de la evolución biológica? Nosotros podemos relacionar también la evolución con la ética y con la religión y cómo se han ido chocando estas ideas a lo largo de la historia. También podemos mencionar que esta es la imagen, bueno, esta es un chiste de Homero Simpson, ¿no? Pero esta es la imagen más típica de la evolución que podemos encontrar. De hecho, si googleamos evolución, lo primero que va a salir es esta secuencia de personajes que van como cambiando a lo largo del tiempo. Se intuye que es el tiempo, ¿no? Y van cambiando morfológicamente y en tamaño. Esto quedó mucho, es una imagen que pegó mucho. Después, en sucesivas clases, vamos a analizar qué se desprende de esta imagen, qué podemos sacar de eso. Porque tiene que ver más con el pensamiento que tiene uno acerca de la evolución que con la evolución misma. Podemos ver que existe una enorme diversidad. En esta imagen les puse, por poner una, ¿no? Porque podemos visualizar muchísimos tipos de organismos, en este caso los hongos, que hay 100.000 especies clasificadas nada más, ¿no? Tengan en cuenta que los hongos son muy difíciles de observar, porque la mayor parte del tiempo no están presentando una fructificación, y las hifas son muy difíciles de distinguir. Tenemos que analizarlas microscópicamente para saber, incluso aún así no se puede saber qué tipo de especie puede llegar a ser las hifas que encontramos. Tenemos que esperar que aparezca la fructificación y a veces pasan años hasta que ocurren las fructificaciones. Así que 100.000 especies clasificadas es muchísimo y podría haber 3 veces más. En este caso observamos que existe entre 375.000 y 400.000 especies de coleópteros.
Es muchísima la diversidad de coleópteros y también hay redundancia de formas, porque hay muchas que son parecidas entre sí, pero son distintas especies, por ahí tienen distintos comportamientos, distinta alimentación, viven en distintos lugares y no se reproducen entre ellas, por lo que son distintas especies. Igual, aún así podemos ver una enorme diversidad, pero en esa enorme diversidad subyace un patrón. Fíjense que los coleópteros, la característica de ser coleóptero sería tener la característica de los hexápodos, que son una cabeza, un tórax y un abdomen, 6 patas, un par de antenas, piezas bucales, ojos compuestos, dos pares de alas, en este caso sería unas alas transformadas en élitros, que son alas endurecidas protectoras, y abajo están las alas voladoras, las alas que utilizan para volar, los coleópteros que vuelan, ¿no? Porque hay muchos que ya no vuelan. Fíjense en esta otra imagen en donde vemos 3 especies de drosófilas y un montón de alitas más que corresponden a otras especies de drosófilas. La familia drosófila tiene 4.000 especies clasificadas en 80 géneros. Es muchísimo, ¿sí? Drosophilidae sería la familia. Pero fíjense el mismo patrón, o sea, son una misma familia justamente porque los cuerpos, fisiológicamente también y genéticamente, son bastante parecidas, aunque constituyen distintas especies también. El patrón se ve también, ese patrón corporal que podemos distinguir y nos ayuda a clasificar, también se observa un montón en los vertebrados. En los vertebrados tenemos un esqueleto muy parecido. Si queremos comparar también los fósiles, nos ayuda a ver el esqueleto solo. Y si vemos los mamíferos, son prácticamente los mismos huesos tenemos. Podemos distinguir las mismas partes, los mismos órganos. Entonces ese patrón se distingue en los grupos, y de hecho las primeras clasificaciones, como la de Linneo, estaban agrupados los seres vivos por estos patrones, pero no decían nada acerca de por qué tenían un patrón común. Por ejemplo, Cuvier creía que era un patrón, le llamó Bauplan, y creía que era una especie de molde con el que Dios fabricaba las distintas grupos de especies. ¿Sí? No veía evolución en esos patrones. Hoy por ahí es fácil, para nosotros, en nuestros tiempos, es fácil ver que si tenemos alguna similitud entre especies es porque, si nos vamos para atrás en el tiempo, había un ancestro común. Entonces, que ese ancestro común parece haber heredado esas características a sus descendientes, ¿no? Acá vemos el mismo patrón, que es un poco más amplio, o sea, más diversidad, pero sin embargo un poquito los podemos ver en los crustáceos. ¿Sí? Tenemos que los crustáceos decápodos son los más parecidos entre ellos, aunque morfológicamente son diversos porque están adaptados a distintas condiciones ambientales y por muchísima más tiempo que nosotros los vertebrados. Son un grupo mucho más antiguo que nosotros, entonces presenta mayor diversidad a partir de ese patrón. Después lo vamos a ver en las clases de historia de la evolución. Vamos a ver que no solamente Darwin pensó que podría ser un origen común para explicar los patrones, como nosotros ahora intuimos, ¿no? Entonces, con ese primer dibujito, este es el dibujito que hizo Darwin en uno de los apuntes que iba tomando en el viaje del Beagle, en un margen de una hoja pensó este árbol filogenético. Entonces fue el primer árbol filogenético que se hizo. Ahí él puso A, B, C y D, que eran distintas especies que podíamos ver, pero podría haber en el pasado un montón de ramitas que se extinguieron, unas cosas que no estamos viendo en la actualidad, pero sí existieron, y tiene que ver con la historia evolutiva de esos seres vivos, o esas especies que en este caso las nombró con letras. Bueno, estos son árboles más modernos, en este caso vamos a poner el de los 3 dominios. Sin embargo, siempre son simplificaciones de lo que es la realidad. Por ejemplo, este árbol no contempla
las especies que se extinguieron. Por eso son líneas que se continúan hasta la parte de arriba, que significa el tiempo actual. Y nos vamos para abajo en el tiempo. Esto emula los estratos geológicos, ¿no? Más abajo, si no se dieron vuelta los estratos geológicos, más abajo estaría lo más antiguo. Entonces, arriba, las puntitas de las ramas serían la actualidad y abajo sería el pasado. Sin embargo, no dibujaron las ramitas truncas, que significan todos los linajes que se extinguieron. Este árbol lo puse, me gusta porque también contempla la endosimbiosis. Fíjense, las mitocondrias se meten ahí, los plástidos se meten ahí. En realidad los plástidos se metieron muchos tipos de cianobacterias, pero bueno, lo simplificaron, ¿no? En este otro árbol hacemos referencia a los grandes grupos de plantas, y acá pusieron una barra en donde se ven las eras geológicas, desde el Paleozoico hasta el Mesozoico y el Cenozoico. Entonces acá podemos ver dónde surgieron los grandes grupos. Este es un árbol más de divulgación científica, ¿no? Acá hacemos referencia a la parte de química biológica o bioquímica o citogenética, podemos también decir, en donde vemos que es muy llamativo que la vida está construida sobre las mismas bases. Entonces es muy evidente esto que mostraba acá arriba el segundo árbol que mostré después del de Darwin, el de los ancestros comunes, la comunidad de ancestros comunes primitivos, ¿sí? Entonces tienen que haber tenido esas características esos ancestros, que las heredamos todos los seres vivos, ¿sí? Hoy si llegamos a encontrar una base que no tiene nada que ver con las 4 bases que tenemos acá, más el ácido del ARN, casi pensaríamos que esa vida puede haberse originado en otro lado, porque todas las formas de vida están codificadas con el mismo ADN, el mismo ARN, y no solo eso, sino también los mismos aminoácidos que nos construyen. Tenemos exactamente los mismos aminoácidos, ¿sí? Acá está el código genético, que cuando transformamos la información genética a información de secuencia de aminoácidos, vamos a ver que significa lo mismo. Nosotros podemos meterle una proteína, la información genética de una proteína humana a una bacteria, y la bacteria va a hacer esa proteína humana, porque tenemos la misma maquinaria metabólica de transcripción y de traducción. Por ahí tenemos algunas diferencias en lo que es procesamiento de los ARN mensajero, como vimos en química biológica, pero las bases son prácticamente las mismas, así que no podemos dudar que todas las formas de vida que están en la Tierra venimos del mismo ancestro común, tenemos un origen común. Bueno, algo también maravilloso de explicar en la evolución es la coevolución. O sea, nosotros vemos en la naturaleza que hay seres vivos que es como que encajan a nuestra percepción, al menos, que cumplen una determinada función. Encajan en, por ejemplo, estos esfíngidos, que son mariposas nocturnas. El largo de la espiritrompa llega justo a libar en el largo del tubo de la flor de las damas de noche, Hipomea alba. Otra polilla quizá no tenga el largo y el tamaño que requiere para llevar a cabo esta absorción del néctar de la recompensa, ¿no? Otra polilla no podría, quizá, o un picaflor, por ejemplo. Incluso se adapta también la apertura de las flores a la noche, que es donde están despiertos estos esfíngidos, porque son mariposas nocturnas, ¿no? Se adapta en el aroma, en el color y en el largo del tubo. Esta coevolución resulta bastante llamativa. ¿Cómo fue que se logró esto? Nos llama a preguntar. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Otro puede ser el tamaño de esta abeja y los conejitos, las flores que le dicen conejito, Antirrhinus majus, a las que liba, ¿sí? Otra abeja
por ahí no tan corpulenta no podría abrir la flor, o si es demasiado grande no podría llegar a la recompensa del néctar que está adentro de la flor. Bueno, estos ejemplos que vimos, que hay un montón, es de coevolución, en donde ambos hay una simbiosis, un mutualismo, en donde ambos se benefician. Pero también puede haber engaño. Hay adaptaciones que explotan la inocencia o lo naif de algunos animales que, por ejemplo, los engaña como que es una hembra de la misma especie. Esto de engañar es entre comillas, ¿no? Porque es algo que ha aparecido en la evolución, pero es una planta, no tiene intenciones. En este caso vemos una flor de orquídea que se parece mucho a una hembra de una determinada especie de himenóptero. Entonces el himenóptero en este caso es una avispita macho que nunca vio, que sería virgen, que nunca vio una hembra, se siente atraído por las feromonas de la flor y la apariencia del callo de lo que es el labelo de la orquídea. Entonces realiza una pseudocópula, intenta copular y bueno, en ese proceso se le pega la polinia, que es la masa de polen que tienen las orquídeas, se le pega en un determinado lugar del cuerpo y no se lo puede quitar. Si posteriormente no aparece nadie con quien realmente copular, puede llegar a volver a caer en el engaño con otra flor, intentar volver a copular con una flor y ahí transmite la polinia que lleva pegada. Entonces beneficia así con la polinización cruzada a las orquídeas. Sin embargo, él no obtuvo ninguna recompensa. Posteriormente, cuando aparecen las hembras, probablemente no vuelva a caer en ese engaño. Pero la polinización ha sido realizada. Bueno, esta es otra orquídea que también se parece a una hembra de abeja. Se parece también químicamente, ¿no? Tengamos en cuenta que a veces los machos son atraídos por las feromonas. También hay otras adaptaciones que nos llaman mucho la atención y tampoco benefician a los que caen ahí. Por ejemplo, son las plantas carnívoras. Tengamos también en cuenta que son hojas transformadas, ¿sí? Son hojas que han aparecido evolutivamente en plantas que viven en suelos bajos en nutrientes. Entonces, la presión selectiva del poco nitrógeno, usualmente suele ser nitrógeno que tienen los suelos en algunos lugares, han llevado a que algunas plantas roben materia orgánica. Y eso lo logran matando o teniendo trampas en donde caen los insectos o cualquier otro animal puede ser, ¿no? Entonces se absorben la descomposición de sus cuerpos. También algo que nos llama muchísimo la atención es en la evolución biológica o en las características que presentan los seres vivos, es la enorme complejidad con que observamos. En este caso, bueno, puse 2 ejemplos nada más, pero hay un montón. Es el sistema inmunológico de los vertebrados. Hay muchas células que tienen distintas funciones en el sistema inmunológico y se adaptan rápidamente a medida que se van encontrando con distintos posibles patógenos y cumplen funciones específicas. Un ejemplo que nos viene enseguida a la cabeza porque somos nosotros mismos es la complejidad del cerebro humano, que es la complejidad también de todos los mamíferos. Lo que pasa es que nosotros los humanos hemos llevado esa complejidad a la construcción social de una cultura muy compleja. También nos llama la atención los ojos, ¿no? Acá en esta imagen está buenísima porque muestra una diversidad de ojos. Nosotros vamos a hablar en un momento de la filogenia de los ojos, que nos muestra cómo todos los animales venimos de un ancestro común animal, que los animales, porque era una posibilidad que los animales nos hayamos desarrollado en distintas líneas a partir de protistas, ¿no? Pero bueno, no ocurrió así. Parece ser que los animales somos todos miembros de un mismo linaje. Podemos ver acá, y esto es verdaderamente asombroso, cómo se parecen muchísimo los ojos de los vertebrados. Acá puse un ojo humano. Y la imagen, el dibujo de un ojo cortado en donde se ve la histología
y donde se ve lo que son los conos y los bastones, esas células que provienen de neuronas, del ectodermo, que presentan como una cámara y también tiene un lente, ¿sí? Es muy parecido a una cámara, que bueno, las cámaras no se desarrollaron por imitación al ojo, ¿no? Sino que las fueron haciendo porque eso era lo más eficiente de lograr una imagen invertida, ¿sí? Las cámaras que usamos y que se inventaron para fotografía, al principio eran para dibujo. Estas son las neuronas con los conos y los bastones, y que están enganchadas a un nervio óptico, y que en nosotros los vertebrados, si vemos en esta siguiente imagen, se interrumpe para que pase el nervio óptico, ¿sí? Entonces, yo podría pensar, si yo quisiera diseñar una cámara muy compleja, como un ojo, lo podría hacer al revés, y no tendría que interrumpir, y no tendría que dejar este punto ciego. De hecho, bueno, la de los cefalópodos, que está acá la imagen del pulpo, del ojito del pulpo, de hecho es así, no se interrumpe, no tienen punto ciego, porque los conos y los bastones se encuentran apuntando para el interior de la cámara, ¿sí? También tienen un lente, también tienen un diafragma, es asombrosamente similar, pero está construido dado vuelta, digamos. Bueno, este es un ejemplo, pero puede haber otros que nos hacen dudar de lo que fue la creación especial. Imagínense en el pasado los naturalistas encontrando estos detalles y pensando, bueno, si el ojo de los cefalópodos es más eficiente, ¿por qué no es el que tenemos los vertebrados también? Y en todo caso, ¿por qué se parecen tanto? ¿Cómo es que lograron tener tanta semejanza? Aunque vienen de animales que son muy, muy diferentes, los cefalópodos y los vertebrados. Bueno, esto y otros ejemplos como son los errores de diseño. ¿Por qué hay errores? Bueno, ahí puse unas imágenes graciosas de gente que se equivocó en la construcción de algo. Por ejemplo, poner un asiento contra la pared, o esta casa que la quisieron hacer alta y casi se puede llegar a tambalearlo de arriba. Bueno, los errores humanos son fácilmente explicables por equivocaciones o otras cosas. Pero ¿cómo explicamos los errores de diseño que hay en la naturaleza? Hay muchos, yo elegí mostrar algunos. En este caso, el error sería un desperdicio de energía por parte de Taraxacum officinale, o el diente de león, que produce unas flores bonitas, unos capítulos grandes, es una asteraxia, por eso tiene capítulos, son muchas flores ahí adentro. Pero el punto es que está invirtiendo en ser llamativas, vistosas, tienen néctar, tienen polen, tienen fragancias. A las abejas les encanta el Taraxacum. Sin embargo, la polinización que no se lleva a cabo. Los visitantes florales, en este caso, consumen los atractivos que tienen las plantas. Pero sin embargo, si no van, no pasaría nada, porque se formarían de todos modos las semillas que no necesitan polinización. Así que toda esa inversión en ser atractivas, perfumadas y ofrecer recompensas como néctar y polen no sirven para nada. Podríamos pensar que es un error de diseño. Otro error de diseño que, bueno, hemos sufrido quienes nos hemos atragantado en algún momento y no hemos podido respirar por algo que se nos va desde el tracto digestivo al tracto respiratorio. ¿Por qué están tan cerca? ¿Por qué tenemos tan cerca los pulmones? La comunicación con los pulmones, la laringe, la glotis se tiene que cerrar cuando tragamos. Esto podría pensarse como un error de diseño. Muchos seres vivos se han atragantado y han muerto por esta causa. Sin embargo, seguimos así. ¿Por qué nos formamos así? Bueno, esto tiene que ver con el desarrollo, con la filogenia, con la historia evolutiva, y con la ontogenia, con el desarrollo de lo que son esos sistemas. Entonces es un riesgo que, bueno, por ahí podemos pensar que nos permitió comunicarnos a los que nos comunicamos con sonido, o sea, todos los animales que emitimos sonidos y nos comunicamos con otros animales. Bueno, pero incluso eso también podría haberse diseñado de otra forma sin que comprometa
cierto riesgo de atragantamiento. Otro error de diseño, lo han notado todos los cuerpos gestantes que han padecido el parto, ¿no? Estamos hablando de los humanos, ¿no? Porque los humanos tenemos muy poco espacio entre lo que es la apertura de los huesos de la cadera y el cráneo tan grande del feto o el bebé que están naciendo, ¿no? Tenemos un espacio muy apretado y es bastante dramático, digamos, para el feto nacer, y a veces nace con la cabeza con algunas hematomas o hinchazones por haber pasado por el canal de parto de manera apretada. Incluso corren riesgos, es sabido el riesgo de enroscarse con el cordón. Que bueno, por ahí pensamos que otros seres vivos que son cuadrúpedos, como nuestros parientes los chimpancés, no tienen tanto problema, porque el canal de parto es mucho más grande y el cráneo es más pequeño de los bebés. Este problema aparece en Lucy, porque es los primeros simios realmente bípedos, ¿no? Que pueden caminar en dos patas. Ya la cadera cambió, y en Lucy todavía no se agrandó tampoco el cráneo, porque más o menos la capacidad craneana es parecida a la de los chimpancés, pero ya apareció ese problema porque la cadera toma otra conformación y bueno, aparece ese problema, digamos. Bueno, todas estas preguntas y cuestionamientos que nos estamos haciendo, buscamos respuestas en la teoría de la evolución. Y nos dan una respuesta, la teoría, ¿no? Nos da una respuesta bastante lógica y sencilla, ¿no? La navaja de Occam. Nosotros pensamos que la respuesta más sencilla es la más probable que haya ocurrido. Nos resuelve muchas cosas la teoría de la evolución. Y pensando también en la importancia que tiene la biología evolutiva como ciencia, no solamente la teoría, sino que hubo casi 200 años en la formación de lo que es una ciencia como la biología evolutiva, a posteriori de lo que fue la teoría de la evolución de Darwin y Wallace. Las ciencias de la salud se benefician mucho en lo que es los aportes teóricos de la biología evolutiva. La agricultura, los productos naturales, el manejo ambiental y la conservación, y también para conocer nuestra historia evolutiva, la historia de nuestra especie. La biología evolutiva nos ayuda a entender el mundo que nos rodea, nuestro lugar y a nosotros mismos. Acá vemos cómo se han construido filogenias a partir del HIV para dilucidar cómo pudo haber surgido esta enfermedad. Esta es una enfermedad, pero sufrimos también la aparición de lo que fue el COVID hace poco, y también hubo métodos filogenéticos de estudio que nos ha dado una pista de dónde puede haber surgido. Y eso nos ayuda también a encontrar una solución a lo que puede ser una epidemia. También la genética de poblaciones nos ha ayudado a la genética forense a encontrar marcadores moleculares que pueden servir para encontrar parentescos. En este caso tenemos a las abuelas de Plaza de Mayo. Esta es una imagen de cuando ellas se encontraron con la genetista que las ayudó a encontrar los marcadores para descubrir el abuelazgo. Y acá tenemos la foto icónica que fue sacada luego de que escribieron el libro Abuelas de Plaza de Mayo, que es Estela de Carlotto habiendo encontrado su nieto. Fíjense qué parecido es. Tengamos en cuenta que la técnica que descubrieron fue en base a la construcción de árboles filogenéticos, fue en base a las teorías evolutivas. También nos puede servir la teoría de la evolución y toda la ciencia evolutiva con la identificación de vectores. ¿Sí? Nosotros podemos ver cuáles son los parentescos de esos seres vivos y ver cómo pueden haber surgido, porque algunos son producto de los cruzamientos de lo que son los ecosistemas artificiales que hemos creado los humanos y que favorecieron la aparición de más vectores de enfermedades, ¿no?
También podemos ver cómo se conservan ciertos genes en determinadas poblaciones. En este caso es el gen de la anemia falciforme, ¿sí? Que puede conferir cierto beneficio en lo que es el contagio de la malaria en África, porque esos genes se encuentran en las mismas regiones geográficas que se encuentra también la malaria. Bueno, también sin darnos cuenta, a lo largo de miles de años hemos empleado lo que es la cría selectiva, la selección artificial, y hemos estado aplicando presiones selectivas como si fuéramos un agente más de la evolución a ciertos organismos con los que nos vinculamos. Puede ser, esto se aplicó en la agricultura y en la ganadería. En esta imagen se puede ver una persona. Podría ser alguien de miles de años atrás, que al principio cazaba estas dos primeras especies que se ven acá, son especies europeas, se trata de Bos primigenius, y después, al empezar a domesticar esta especie, ya la modificó y apareció esto que llamamos Bos taurus, o sea, la vaca doméstica. Y en los últimos años se han logrado por selección artificial y en estos poquitos últimos años también transgénicos, pero mayormente por selección artificial, todas estas razas a partir de dos especies como Bos taurus y Bos indicus, la europea y la india. Bueno, esto también es muy visible por nosotros en los perros domésticos. Vemos cómo son tan diversos y sin embargo son una misma especie, tienen muchas características en común, pero la selección artificial y la endogamia nos ha llevado a que hay mucha diversidad morfológica de colores, de pelaje, de comportamiento también. Bueno, eso es un meme típico, gracioso para nosotros, pero no muy gracioso para esta especie, porque bueno, también hemos acumulado con esa endocría y endogamia un montón de genes que son enfermedades. Por ejemplo, el acortamiento del hocico, que esto lleva a la dificultad para respirar, para tragar, dificultades en los ojos, en los que tienen los ojos saltones, y un montón de enfermedades que los lobos no tenían. Lo que es maravilloso producto de la selección artificial es la agricultura. Se han logrado que especies de granos, por ejemplo, que no eran comestibles, que sean no solo comestibles, sino también ricos para nosotros y con una producción muy, muy eficiente, muy, muy elevada de materia comestible, como es, en este caso puse en la familia Poaceae, por poner una, ¿no? Pero es muy llamativo, por ejemplo, el logro de haber logrado una mazorca a partir de una espiga muy, muy básica, ¿no? Porque si bien tenía unos granos dulces, quizá, carnositos, no tenía ni la décima parte de lo que tiene el maíz. Esto es producto puro de la selección artificial de las comunidades, de las poblaciones humanas que vivían desde México hasta, lo fueron llevando hasta nuestro país, ¿no? Lo que son los pueblos originarios andinos. También lograron diversidad de papas, papines, frutos como el tomate, por ejemplo. Hoy esas plantas se encuentran casi extintas, no se sabe bien de dónde salieron las plantas ancestrales que lograron sea maíz, el maíz. Algo similar también pasó con Oryza sativa, el arroz, y con Triticum, que es el género de los trigos. Se logró ir cruzando por selección artificial los granos para lograr un grano más grande, más eficiente en el cultivo, en la producción. Bueno, también podemos usar los avances de la ciencia evolutiva en tratar de recomponer lo que han dejado el producto de las actividades de ciertas poblaciones humanas, como la sobrepesca, la caza descontrolada, la contaminación, la destrucción sistemática de hábitats
que condujeron a numerosas extinciones. La biología de la conservación utiliza los principios evolutivos para tratar de minimizar el deterioro genético que puede causar la fragmentación de los hábitats, dado los problemas de contaminación y sobreexplotación o de extractivismo que tenemos en la actualidad hace bastantes años ya. Bueno, y también gracias a las teorías evolutivas podemos conocer y entender nuestra historia, porque se ha descubierto un montón en los últimos años a raíz de investigar los linajes genéticos y también averiguar cuáles habrán sido las rutas migratorias y toda la cantidad de especies que tuvimos, ¿no?, los humanos. Y esto nos lleva a pensar también en nosotros mismos y a lo que puede ser nuestro futuro como humanidad. ¿Qué es la humanidad en sí misma? También es una pregunta que se nos abre. Y bueno, hay cuestiones filosóficas que podemos traer a raíz del estudio de la biología evolutiva que son muy importantes para la formación de futuros docentes. La teoría de la selección natural proveyó un mecanismo causal para explicar las adaptaciones. Esto es interesante porque nos explica el porqué de toda la diversidad que tenemos. Las flores vistosas, los animales y plantas domésticos no fueron diseñados para nuestro deleite. Eso es un hallazgo de la teoría evolutiva que me parece que debemos remarcar, sobre todo hoy en donde el extractivismo es moneda corriente. También sabemos hoy que los piojos y otras plagas, las langostas por ejemplo, la conexión entre el sistema digestivo y respiratorio, el parto doloroso, no son castigos divinos, como se nos ha dado a entender en el pasado. Algo importante que hay que remarcar muchísimo es que la naturaleza no es nuestra, no nos pertenece, somos una especie más, somos parte de esa naturaleza. Eso se desprende del estudio de la biología en general. No necesitamos invocar el diseño especial en ningún lugar del mundo natural, excepto quizá en el comportamiento humano. Nosotros sí hacemos cosas porque queremos y para algo, pero la naturaleza no está hecha para nada. No tiene sentido así como el que nosotros le ponemos sentido a nuestras máquinas, a nuestros objetos creados por nosotros. Y también algo que se desprende de todo el estudio de las ciencias evolutivas es reconsiderar esto de la ética, la religión y la evolución. ¿Cualquier religión se opone a la evolución? ¿El evolucionismo es versus creacionismo? ¿Qué es lo que realmente está en contra? ¿Qué es lo que realmente se opone uno del otro? ¿Podemos creer las dos cosas al mismo tiempo? Hay ciertas cosas que sí y ciertas cosas que no. Por ejemplo, el determinismo, que es parte de las creencias cristianas usualmente, sí se opone al evolucionismo. No así la idea de Dios, porque la idea de Dios puede ser muy diversa. Podemos creer tener esa divinidad enfocada o qué es nuestra idea de lo sagrado, puede estar enfocada en distintas cosas, distintos elementos. Acá hay una cuestión que debemos recalcar cuando enseñemos evolución, y es lo que se nos ha juzgado. Los enemigos de la evolución dicen que la selección natural se usó como justificación de atrocidades cometidas por dictadores. Esto es una mala interpretación de lo que son las teorías evolutivas. Hay quienes toman lo natural como justificación de lo que está bien, utilizando las leyes naturales como principios morales. Esto es una falacia de apelación a lo natural. Tenemos que recalcar que el neodarwinismo es una falacia, es una mala interpretación del darwinismo, de la teoría de la evolución. Nosotros no podemos tomar lo que ocurre en la naturaleza como una justificación de un principio moral. Sin embargo, tenemos que hablar de eso, no dejemos para que solamente en historia se estudie, porque el darwinismo social está presente y es usado como justificación del statu quo de la sociedad. Es
usado para justificar la desigualdad y la división de clases, como si se hubiera llegado ahí por diferencias genéticas o por diferencias de comportamiento. Sin embargo, la división de clases no se basa en diferencias genéticas, sino que se basa en la historia. ¿Cómo ocurrió esa desigualdad inicial? La podemos pensar como el colonialismo. El colonialismo llevó a que haya opresores y oprimidos, y no tienen diferencias genéticas. Por eso no podemos justificar en absoluto el darwinismo social. Y tenemos que hablar de ello y tenemos que desacreditar esa falacia. En esta materia estudiaremos cómo es que surgió esa interpretación del darwinismo social y cómo fue utilizado políticamente para justificar atrocidades. También cuando enseñemos biología evolutiva y cuando estemos buscando material, por ejemplo, imágenes, documentales, vamos a encontrar distintas concepciones de la naturaleza. Lo que fue tradicional en la ciencia fue mostrar esta concepción que es la naturaleza roja en uñas y dientes. Esto lo describió así Gould. Porque la mayoría de las imágenes que se encontraban en la descripción de eventos naturales era así, violenta, en donde se mostraba la competencia atroz, el fratricidio, infanticidio, dominación, canibalismo, etc., o imágenes violentas de caza, como fenómenos que ocurren en la naturaleza. Acá en esta imagen de un dibujito animado podemos ver a Chico Bestia, en donde le echa en cara a la madre naturaleza, que es la peor de las madres. Pero también me parece muy importante señalar distintas concepciones de la naturaleza. En esta imagen puse una pacheta, un altar a la Pachamama en la Puna, en Argentina, y en esta se muestra una naturaleza sagrada, que tiene la capacidad de crear vida, de seguir fomentando la vida, ¿sí? La Pachamama es la madre tierra, también puede ser pensada como la madre naturaleza. Estas concepciones me parecen muy interesantes y desde el punto de vista científico también podemos mostrar que existe una naturaleza en donde hay cooperación, hay simbiosis, hay mutualismo, hay cuidados en la crianza, cuidados entre las parejas y cuidados entre los miembros de un mismo grupo, entre una misma población, por ejemplo, y que se ve altruismo en los seres vivos, ¿sí? A veces de manera consciente, como ocurre en los seres humanos, y a veces simbiosis en seres vivos que no son conscientes de sí mismos, como pueden ser los hongos o las plantas, que no tienen sistema nervioso, a eso me refiero. Estas concepciones también tenemos que enseñarlas y yo creo que con mayor intensidad. Sin embargo, tenemos que recordar que no hay moralidad en la naturaleza, que la moralidad es algo de la cultura humana, que en la naturaleza vamos a encontrar de todo y tenemos que estudiar también de todo. Bueno, y para terminar de recalcar estas cuestiones filosóficas. Hay cosas que desde las culturas humanas solamente se pueden interpretar como que están bien o están mal. Y esto también depende de la cultura. No son cuestiones científicas, aunque estas cosas un poco se nos mezclan porque los científicos somos humanos. Y tenemos como externalidad todo lo que es la cultura que nos rodea y la que hemos elegido para que nos represente. El mundo natural es amoral, no tiene moralidad. Esto es importante de recalcar. La biología evolutiva solamente intenta describir y explicar la realidad tal cual es y no cómo debería ser. Bueno, y termino esta clase introductoria con esta descripción de lo que es una teoría científica y lo pongo justamente porque muchas veces se ha dicho que la evolución solo es una teoría, no es una verdad, no hay verdades en ciencia. Recordemos esto, no tenemos dogmas en ciencia, lo que tenemos es teorías y las teorías son esquemas de ideas y afirmaciones propuestas como explicación de hechos o fenómenos. Una hipótesis que ha sido sometida a pruebas o establecida por observación o experimentación. En este caso son muchas hipótesis que conforman la teoría de la evolución. Es un
conjunto complejo de ideas interrelacionadas acerca del cambio evolutivo. No es mera especulación, ya que todas las ideas están apoyadas por evidencia. Y vamos a estudiar esas evidencias. Bueno, me despido. Hasta la próxima.